A ver, bueno, pues desde siempre, desde que yo me acuerdo de chavitito, me acuerdo de alucinar con ser deportista. Siempre alucinaba para ser, de que pues, veía el fútbol y me disfrazaba de futbolista, ¿no? De chiquito. Y luego veía el béisbol y ahí iba y me ponía el disfraz de béisbol y todo. Cuando fui creciendo, me metí por mis hermanos al endurance, ¿no? Me metí al triatlón y demás y me fue apasionando muchísimo ese mundo. Hay muchas cosas de las que me imaginé cuando estaba chiquito que he podido hacer y hay otras cosas que me sigo alucinando que, pues, que todavía voy a poder hacer después, ¿verdad? Pero hay una cosa que toda la vida he dicho, eso sí Ni nunca madres. lo voy a hacer, cabrón. Eso imposible. Y ese es el nado de aguas abiertas. Y ojo, no me estoy refiriendo a nadar 3,800 metros en un Iron o carreras así donde hay un montón de gente. Si hay gente, me la aviento, aunque sea larga. No es por lo largo, no es por lo difícil, pero a mí es por andar solo ahí en medio de la nada. Entonces, el respeto que le tengo y la admiración que le tengo a ese tipo de eventos, tanto que es algo que sé que es totalmente algo que no puedo yo concebir hacer, es algo que me emociona mucho poder tener hoy a uno de los masters aquí platicando con nosotros de ese deporte, porque aparte de todo, ojo, como les decía, no es nada más nadar un Iron, una aguas abiertas, no, imagínate cruzar el Canal de la Mancha, dar la vuelta a Manhattan, cruzar de Irlanda a Escocia en esas A aguas Manhattan 2 veces. congeladas, no, o sea, yo, no, imposible. Entonces, honestamente, como les decía, esa admiración que le tengo a esto, eh, pues me da mucho gusto que hoy tenemos a uno de los maestros a nivel mundial de este tema, Jaime Lomelín, que aparte de todo, Jaime Lomelín es un nombre que yo he escuchado desde chiquitito. En mi casa es un nombre que siempre se repetía y platicaban de las hazañas de Jaime y de que no sé qué hace Jaime para meterse al agua fría y luego que ahora van a dar en no sé dónde. Entonces, ahorita voy a aprovechar para preguntarle un montón de estas historias que yo he escuchado durante toda mi vida en mi casa, porque todos son fans de Jaime en mi casa. Así es que por ahí Milo va a terminar la presentación y ahora sí vamos a empezar a Es tirar. que, ¿cómo presentas a uno de tus ídolos, güey? Es muy complejo, güey. Es muy difícil, sobre todo después de conocer las historias. A ver, miembro del Salón de la Fama de la Natación de la FINA, güey. O sea, Federación Internacional de Natación, para aquellos que no lo sepan. Miembro del Salón de la Fama del TEC, que en mi caso, yo fui el nadador del TEC, pues es mi alma mater, ¿no? Además, acaba de romper casualmente hace 3 días, güey, el récord de los 48 puentes de Manhattan, que para los que no sepan qué es, en 2 vueltas a Manhattan en unas condiciones durísimas. Manhattan, así, toda la isla de Nueva York, el señor le dio la vuelta nadando 2 veces. No una, 2 veces. Con corriente a favor y corriente en contra. Jaime, para mí es uno de los más grandes privilegios tenerte aquí. Y no nos vamos a poner tan técnicos, pero como dice este güey, queremos darte la bienvenida a esta tu casa. Gracias por acompañarnos el día de hoy y pues nada, bienvenido. Oye, Milo Román, pues qué presentación, qué bárbaros. Les agradezco mucho y la invitación. Ahora sí que el gusto es mío estar aquí con ustedes. Digo, yo también soy un fan del programa. Y bueno, pues feliz de la vida de aquí, de pues compartir experiencias y estar con ustedes. Vamos, Román, Oye, a y quitarnos todas las dudas. Échale. recién desempacado, vienes recién desempacado, así aterrizando casi de Nueva York. Y podemos empezar por ahí. Yo te platicaba hace ratito, yo vi un video de ahorita que estabas allá, que alguien subió a YouTube, y estás nadando y se ve aparte, a veces estás dentro de la corriente y desde afuera no se nota, ¿no? La gente que está afuera no se da cuenta que hay esa corriente. Cuando desde afuera te puedes dar cuenta que está dura la corriente, quiere decir que está cañón. Entonces se ve desde afuera la imagen y estás a un lado y estás pasando por abajo de uno de los puentes, y ahí hay como un ferry por atrás que va avanzando, y ahí va el ferry avanzando y se ve que tienes a tus kayak de soporte ahí a un lado, y tú estás dándole en contra de la corriente y se ve, no sé, el video ha de durar 20 segundos así, que se ve, te está siguiendo y no se mueve, porque pues básicamente estás batallando para que no te lleve para atrás la corriente. Y esto pues lo viviste ahorita este fin de semana, pero no debe ser algo tampoco común en todas tus trayectorias, ¿no?
Fíjate que, digo, el lado de Nueva York, yo ya lo había hecho una vez hace 7 años, que es parte de la triple corona de aguas abiertas, que es el Canal de la Mancha, la Vuelta a Manhattan sencilla y el cruce al Canal de Catalina, allá en California, ¿no? Y bueno, ahorita, digo, por diversas causas, ahorita platicamos, me entró la loquera de nadar las dos vueltas, ¿no? O sea, un poco salir del área de confort, porque yo nunca había nadado 94 kilómetros y sabía que en horas iba a nadar más horas que en mi vida, ¿no? Yo Tiempo. creo que ¿Cuánto? 94 4 kilómetros. kilómetros es la vuelta. A ver, para aquellos que se quejan que nadaron 3 y nadaron 6. ¿Y cuánto tiempo te tomó eso, Jaime? Me tomó 19 horas 25 minutos. 19 horas 25 minutos. O sea, yo sabía que iba a nadar, lo más que había nadado eran 13 horas 7 minutos el año pasado en Hawái, de una isla a la otra, que eran 45 kilómetros. Entonces, pues yo iba preparado eh, pues a nadar bastante más que eso. Obviamente, entre mis metas, digo, porque en cada cruz, en cada nado, me trazo metas personales, era pues llegar, obviamente, porque sin esa ya no hay metas, las demás quedan simplemente en buenos deseos, bajar las 20 horas y pues romper, o sea, si podía pues, romper el récord de absoluto, ¿no? Que eran 19:36, ¿no? Entonces, de lo más difícil allá en Nueva York yo creo que son las corrientes porque cambian constante y continuamente y sobre todo en un lapso de 19 horas pues hay cambio a cada rato, ¿no? Eh, Digo, y ese video que vieron de la corriente en contra, nada que ver con puentes más arriba, más noche, donde literalmente había que ponerse atrás del pivote ¿cómo se llama? Del Del barco. puente, Ajá. eh, porque Para que no te obviamente los llevara. puentes hace un embudo y obviamente aumenta la velocidad de la corriente. Entonces, literal, había que ponerse atrás y uno, dos, tres y pegarse lo más posible al puente donde la corriente es menos, ¿no? Y hubo un puente que me acuerdo que el kayakista me dijo, mira, el número promedio de intentos de pasar, de cruzar este puente son 6. Si lo haces en 6 no pasa nada, tú tranquilo, este, tomamos nuestro tiempo, si es necesario esperamos a que pase la corriente, o sea, horas, y yo iba convencido en que no iba a ser 6 veces, ¿no? O sea, le decía, pero él me ponía como que el peor escenario, lo cual estaba bien. Y bueno, para no hacer el cuento largo, la primera vez que lo hice, pues sí me jaló para atrás, había que hallarle pues la forma de romper esa corriente, y a la segunda vez lo hicimos, ¿no? Entonces, la verdad, eso fue un envión anímico increíble, ¿no? Porque sí, el kayakista se puso como loco de que, qué bien, y nunca había visto a alguien que lo cruzara en la Hasta segunda. para el kayakista estar cañón, estar No, para él, batallando imagínate, con... porque él kayakeó las 2 veces, no se bajó para nada, caray, para nada. O sea, mis respetos, y el cuate conoce Nueva York como la palma de la mano, y parecería como si son dos vueltas a las cuales hay que pausar, pero son dos nados totalmente diferentes, ¿no? Por lo mismo, ¿no? De que las Cambio de condiciones cambian condiciones. tanto que hay que nadarlo de forma diferente, ¿no? De forma diferente. Oye, qué Jaime, tanta diferencia hay en tiempos entre la primera y la segunda vuelta, Jaime? Mira, algo también que me decían es que yo, por ejemplo, de los, no sé, 30, 40 que lo hemos hecho, es el nadador que más constante ha hecho sus parciales. O sea, yo pasé como en 8 horas 55, 9 horas. Eh, Me fui muy pausado porque yo no quería esperar tanto tiempo entre la primera y la segunda, porque a la segunda vuelta no podías entrar al río este a ciertas horas. Entonces, si yo lo hacía muy rápido, por el iba a tener tráfico. más tiempo de espera, ¿no? Entonces, Ah, digo, me fui, digo, parece mentira, pero muy pausado, muy calmado, pero pues después de 9 horas te cobra factura el nado, ¿no? O sea, yo terminé adolorido, ya iba cansado, y segundo a la segunda vuelta, ¿no? Y la segunda vuelta le hice como en 10:30, 10:25 por ahí, ¿no? Regularmente los parciales, por ejemplo, el cuate que hizo 19:36 abrió en 7 horas y pico y cerró en 12 y pico, ¿no? Entonces, una de las cosas que el kayakista me dijo es, mira, además de hacer muy táctica la primera vuelta, eh, trata de hacerlo lo más parejo, ¿no? Digo, aunque parece mentira porque ya traes el desgaste de muchos kilómetros y muchas horas, pues trata de hacerlo así, ¿no? Y la verdad es que funcionó pues la estrategia, ¿no? Oye, Jaime, vas en oscuridad total, cabrón. Porque Sí. la neta es que sí, Nueva York está bien padre y hay un chorro de luces, pero arriba, en el río no se ve Ujú.
ni madre. ¿Cómo Sí. te ubicas, cabrón? O sea, ¿cómo sabes a dónde vas? ¿O practicas en la alberca a nadar con los ojos cerrados? Güey, Sí. ¿cómo te ubicas? Mira, va un kayak al lado tuyo todo el tiempo, ¿no? Y ese kayak lleva muchas luces. Y además del kayak va una embarcación donde va tu equipo de apoyo y va el observador. Y otra lancha, otro barco que va cuidándote. Y parecería mentira, pero por ejemplo, entramos al Hudson a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, y nos tocó ver muchas embarcaciones de chavos enfiestados ahí a toda velocidad. Y esa embarcación adicional, pues nos iba cuidando, ¿no? De alguna manera los veía y se ponía enfrente de nosotros para evitar cualquier cosa. Y también llevábamos un barco de la policía, del Departamento de Policía de Nueva York. O sea, nos fueron cuidando todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues llevamos ahora sí que todo un entourage ahí con nosotros. Y el ir viendo al kayak es realmente lo que te guía. Ahora, te voy a decir una cosa, o sea, Nueva York yo creo que en aguas abiertas es el nado más amigable porque siempre vas viendo vida, Ok. vas viendo Eso es lo que te edificios, iba a decir. vas Porque, viendo gente. Yo me acuerdo que pasé, por ejemplo, pasábamos bien cerca de jardines, parques, y había gente que nos saludaba y nos echaba porras, digo, llevamos la bandera de México en el kayak, y la verdad es que eso en un nado convencional pues, no lo ves, ¿no? O sea, vas en la inmensidad del mar, eh, donde nada más ves la embarcación, ¿no? y Entonces, eso, a ver, no sé, si piensas en eso ahorita, ¿en qué te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas de alguna historia de tu primera vez que nadaste así en la oscuridad? ¿O qué es lo que te hace sentir Porque a mí me hace sentir un pavor total, ¿ya? O sea, estar nadando en la sí. oscuridad, en medio de la nada. Como decías, ahorita yo me imagino eso, ¿no? Todo lo que dices, que bueno, vas en medio de, pues sí, estás en el agua, igual estás solo, pero puedes ir viendo cosas, pero cuando estás cruzando el Canal de la Mancha, ¿no? O estás en no sé, en cualquier mar abierto y no hay nadie alrededor tuyo más que tu embarcación, pues yo creo que la soledad debe ser más fuerte y bueno, no sé, igual ya es totalmente inmune a esas sensaciones tú de estar allá afuera tanto tiempo haciéndolo, ¿no? Pero ¿qué te recuerda? ¿Alguna historia que te acuerdes o alguna sensación que eso te dé? Sí es dura, digo, les voy a platicar el año pasado que fui a Molokai, que es Ajá. de la isla de Molokai a Oahu, que es donde está Honolulu. Son 45 kilómetros, es un mar que uno sabe está infestado de tiburones, es muy violento y sales a las 6 de la tarde y pues realmente nadas toda la noche, es la oscuridad total y además es un nado muy solitario porque va el kayak sí al lado tuyo, eh, y la embarcación de apoyo va 300 metros adelante de ti, ¿no? Entonces hay veces que por el oleaje ni siquiera la alcanzas a ver, ¿no? Y ahí sí vas tú solo, ¿no? Entonces, sí es una sensación fuerte, pero también es una introspección muy cañona, ¿no? O sea, estás tú dentro de ti mismo de una manera, pues, muy especial, ¿no? Muy especial. Y yo me acuerdo que eran las 2 de la mañana, llevábamos 6 horas de nado, y pues yo iba así muy concentrado tratando de pues, controlar mi brazada, mi respiración, y de repente siento una mordida en el pecho. Y luego otra en el ombligo, ¿no? Entonces yo dije, pucha, o sea, ¿qué habrá sido? ¿No? O sea, yo de repente pensé que era una piraña, ¿no? Así de la nada, dije, no, pues aquí no hay pirañas, ¿no? Y en una de las paradas a comer le pregunté al kayakista, le dije, oye, sentí una mordida que pudo haber sido, y me dice, mira, aquí hay muchos peces distraídos, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, ya saliendo, me dejó una marca muy particular, o sea, era como eh, una herradura un poquito más llena, que luego averigüé porque hubo más ataques de estos animales a más nadadores. Ya te cuenta que era la marca del zorro, que era la misma, y resulta que le llaman los cookie cutter sharks, que son unos tiburoncitos tipo cazones que andan ahí distraídos, ¿no? Entonces, digo, hasta después me enteré así viendo, dije, oye, pues a mí me mordió lo mismo que al amigo ¿no? Nada más que el amigo sí alcanzó a ver el animal y resulta que era un tiburoncito, ¿no? ¿Y era Qué de bueno, día o de noche cuando pasó? perdón, ¿Era eran de las día? dos, no, era de noche. Yo digo, De noche. afortunadamente yo no vi nada porque si he visto al tiburón, pues no sé qué hubiera hecho, ¿no?
la A verdad. ver, Pero yo y ahí te cuando voy. estás sintiendo eso, perdón, Milo, rápido nomás, estás sintiendo, o sea, te da, pum, te da el llegue y de repente dices, ¿qué hora ha sido eso? De repente te llega, pum, por acá otro y dices, ya no estás dudando de que, puta, fue mi cabeza o no, ya hay No, algo no, ahí. fue algo, Entonces, fue algo. Digo, a mí a lo mejor pero en me ese tranquilizó. instante, Sí. ¿pero qué haces en ese instante, Jaime? O sea, cómo controlas pues, ¿cómo te controlas tú, güey? O sea, yo me imagino, yo diría, ay, cabrón, ¿qué voy a hacer aquí, no? O sea, Sí, pero mira, obviamente tú estás en esa situación de control. yo digo, nunca me imaginé, nunca pasó por mi cabeza que iba a ser un tiburón, ¿no? O sea, de estos, ¿no? O sea, yo como que sí, o sea, al hablar con el kayakista dije, bueno, pues él es de aquí, él sabe, pues ha de haber sido un pececillo distraído que me mordió, ¿no? O sea, y la verdad es que, o sea, como que no le di mayor importancia, ¿no? O sea, fue como que a posteriori que te digo que empecé a ver, pues, las mordidas de otros nadadores que sí alcanzaron a ver qué les había mordido, que dije, ah, caray, pues le dejó la misma marca que a mí, ¿no? O sea, no hay duda que fue uno de estos bichos, ¿no? Y qué bueno que fue de noche que no lo alcancé a ver, ¿no? Eh, ¿Te ha ahora, tocado ver alguno que sí dices, no mames, ni no, de fíjate que broma, güey? tiburones afortunadamente, no, me ha tocado ver mantarrayas, me ha tocado ver delfines, me ha tocado ver lobos En marinos, Catalina, lobos marinos seguro y sí, algún lobos marinos. juguetón que se acercó ahí contigo, algo Exacto. así. Sí, 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 delfines también que van jugando contigo, que eso es increíble, o sea, porque los vas oyendo y van nadando contigo, ¿no? O sea, eso me ha tocado varias veces y es increíble, ¿no? Y por otro lado, pues digo, uno está consciente que está en el hábitat de todos ellos, ¿no? Así que nosotros estamos invadiendo su territorio, por así decirlo, entonces, pues, Jaime, ¿cómo está 1,96 kilómetros con su cabeza, cabrón? ¿Qué te dices? O sea, ¿qué híjole, diálogo traes aquí adentro, güey, como para decir, va? Porque, digo, ahorita no, hay gente que pasa 2 horas con ella misma y se está volviendo loca, cabrón, ¿no? Pero 96 kilómetros, 19 horas, porque no hay otro ruido más que el de la abrazada y el de tu respiración. ¿Qué te dices y en qué te concentras, Jaime? Porque a mí ese es un tema que me llama muchísimo la atención. ¿Qué vas pensando? pues mira, primero que nada es el deseo de lograrlo, ¿no? Entonces, sí es una concentración muy fuerte. Yo por ejemplo, digo, porque la mente puede ser tu arma más poderosa, pero puede ser tu peor enemigo, digo, ustedes lo saben como deportistas, ¿no? Entonces es mucha retroalimentación de mucho mensaje positivo, de pensar en cosas y gente que lo motiva a uno, es escuchar muchos playlists de música, que dicho sea de paso, ahorita en Nueva York, yo creo que es de los nados donde menos música en la cabeza traigo, ¿no? Porque voy tan atento a lo que ahí viene el puente, y ahí viene esto, y ahí viene el otro, ¿no? Y yo creo que una manera, digo, porque yo platiqué con muchos de mis maestros, eh, que han hecho el doble cruce y todo, y yo creo que de las cosas que me dijeron es mucha paciencia, mucha paciencia. Y acuérdate que realmente la competencia o el nado empieza después de de la primera vuelta, ¿no? Entonces, yo, digamos, para mantener esa paciencia, me acuerdo que iba viendo marcas, ¿no? O sea, por ejemplo, veía un edificio y dije, bueno, pues voy a nadar hasta ese edificio. Entonces, pues, le daba y a lo mejor el edificio podía estar a 1 kilómetro, podía estar a 500 metros o a lo que fuera, y luego ya lo pasaba y decía, bueno, ahora vamos tras aquel, ¿no? Y pasaba, y yo creo que eso fue haciendo el nado un poco más ameno. Obviamente, por ejemplo, también va uno tratando de darse ánimo. O sea, por ejemplo, cuando crucé esa parte a la segunda intento en el puente donde había mucha corriente, pues también, o sea, ese fue un envión anímico donde tú te vas, digo, además de las porras del kayakista, pues como que te vas dando porras, decir, oye, pues si todos los que han venido lo han hecho en 6 y yo lo hice en 2, pues, o sea, no puedo Vamos echar a bien. perder el nado, ¿no? Algo traigo en el morral. Algo bueno me va a depurar, ¿no? Y la verdad es que sí, también iba muy consciente, me acuerdo también que eso siempre pasa en cuánto tiempo llevo, ¿no? Porque yo pongo cada cuánto me abastezco. Entonces son juegos mentales, ¿no? De que, a ver, si ahorita llevo 6 abastecimientos y fueron cada tanto tiempo, pues llevo tantas horas, ¿no? Y me acuerdo que a las 6 horas y media le dije al kayakista, le dije, oye, van 6 horas y media. Me dijo, ah, llevas la cuenta. Le dije, sí, sí la llevo, cabrón. Pero ya después de la primera vuelta, la verdad es que se me borró, o sea, por tanto tema del contracorriente, que fue hasta la última parada que llevábamos
que el payaquista me dijo, van 19 horas, es tu última parada a comer, y yo volteé a ver a la meta, y faltaban como 2 kilómetros y pico, teníamos corriente a favor y dije, no, pues ahorita sí, lo que traiga y sí la hacemos, ¿no? Y así fue, ¿no? Pero sí es un juego de mucha paciencia, retroalimentar, ahora sí que la mente con cosas positivas y ir manteniendo la alerta y despierta y ajena al dolor que vas sintiendo, ¿no? Porque sí es Oye, mucho. Jaime, y la diferencia entre, pues, todo el tiempo que tienes de experiencia ya haciendo esto, entre acordarte de tus nados de hace muchos años, difíciles, y estos últimos, por ejemplo, este último que lo tienes fresquecito, así las sensaciones todas. Uh-huh. En cuanto a esto que dices de cómo enfrentarlo, especialmente mentalmente, ¿no? Porque ahorita que dices, no, ¿sabes qué? Me dijeron que paciencia y me dijeron que la segunda vuelta. Nosotros lo vivimos mucho tiempo con la gente que entrenamos nosotros, ¿no? Entonces alguien va a hacer, no sé, por ejemplo, un Ironman, le dices, hey, va a pasar esto y va a haber un momento donde vas a estar pasando aceite y te vas a querer salir, es normal, aguanta, va a pasar, si no estás lastimado, todo va a ser. Entonces, ya sabes cómo es un poco, pero tú te pueden platicar misa y te decir lo que quieran, pero cuando estás ahí, es otra cosa, ¿no? Eso es Uh-huh. totalmente distinto vivirlo que platicarlo. Es como ahorita alguien puede estar viéndote y decir, oye, está muy cañón esto, pero no te lo imaginas hasta que haces una centésima parte de eso y dices, ¿qué, güey? O sea, está loquísimo lo que hizo este cuate, porque, o sea, porque no tienes una relación para compararte. Entonces, en ese sentido, ¿cómo cambia, tú crees, o sea, tu percepción y tu forma de atacar esto, decir paciencia, ok, a como lo veías antes, o siempre lo has manejado de una manera similar? No, no, digo, sin duda alguna, digo, como en todas las actividades que hacemos, la experiencia es fundamental, ¿no? Y yo donde más he visto crecimiento es en la mentalidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo andaba con tus hermanos que estaba en el circuito mundial de aguas abiertas, había carreras de 9, 10 horas que al final yo ya pedía la esquina, o sea, yo mentalmente traía, puta, ¿qué hago aquí? O sea, ¿en qué momento se me ocurrió, no? Mm. Y ahorita la verdad es que ya no me pasa eso, ¿no? Y eso pues es control mental, ¿no? Y antes era más rápido y más fuerte y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el tiempo te hace pues madurar mentalmente, pero también lo que tú dices, ¿no? O sea, hay momentos en la carrera donde pues como que ya lo he vivido, ¿no? O sea, yo sé que a las 6 horas me cae el piano, me duele todo, pero va a llegar un momento en que otra vez yo libero ácido láctico y otra vez agarro mi ritmo y ahí voy, ¿no? Aquí un poco el temor y el reto era, pues, ¿qué va a pasar después de las 13 horas, no? O sea, yo he nadado 13 horas, pero pues hasta ahí está mi registro antes de Nueva York, ¿no? Entonces, yo creo que el haberme olvidado del tiempo en la segunda vuelta me ayudó, porque ni cuenta me di que habíamos pasado las 13 horas, ¿no? O sea, de repente ya íbamos 15 horas, yo ya había pasado las corrientes y, y otra cosa también, puta, antes de entrar al Hudson en la segunda vuelta, que el Hudson es ya como que, digo, una bajada de como 15 kilómetros todavía te faltan, pero ya es como que la recta final, hay una pared de roca con la sede de la Universidad de Columbia, ¿no? Entonces también me acuerdo que cuando la vi alumbrada dije, puta, ya estamos en el Hudson, fue como que otra vez, otro envión anímico interno, como para, pues, ya es el último jalón, cabrón. O sea, todavía faltan 4 horas, pero ya son las últimas 4 horas del nado. Jaime, ¿por qué llevarse a ese punto, cabrón? ¿Por qué llevarse a esa soledad, güey, a ese... Porque 19 horas, para los que hemos nadado arriba de 10 kilómetros, pues está... Ay, cabrón, después de cierto momento Ajá. dices, ¿para qué, güey? ¿No? ¿Por qué llevarse a ese punto, Jaime? ¿Qué es lo que te hace llevarte hasta ese punto y siempre estar buscando algo más cañón? Uh-huh. ¿Qué hay adentro? Si podemos entender y conocer un Sí. poquito de lo que hay adentro de Jaime, ¿por qué llevarte hasta allá, güey? Pues mira, yo creo que, bueno, mucho tiene que ser el espíritu libre que uno trae. eh, y mucho es el autorreto, ¿no? El decir, oye, independientemente de la edad, que es un número para mí, lo puedo hacer, ¿no? Lo puedo hacer, ¿no? Y salir pues de esa zona de confort, ¿no? A lo mejor decir, oye, pues
eso se ve muy retante, está cañón, pues vamos a tratar de hacerlo y demostrarme a mí que lo puedo hacer, ¿no? O sea, al final del día, yo creo que la satisfacción interna, ustedes lo saben, es lo principal y lo que a uno más lo llena, ¿no? Y yo creo que para mí es eso, ¿no? Ahora, les voy a platicar, o sea, nado del doble salió muy circunstancial porque yo estaba buscando y sigo buscando eh, dos de los tres nados que me faltan para hacer los 7 mares, ¿no? Entonces yo escribí, traen un tema ahí de desfase y de retraso por la pandemia, entonces me dieron tiempo para el año que entre en uno y el año siguiente. Entonces ¿Cuáles son esos dos que te faltan, Jaime? me faltan tres, de hecho, nada más que a uno como que, no que le esté sacando la vuelta, pero lo estoy desfasando para el final, ¿no? Que es el Canal del Norte. Los otros dos son el Canal de Tsugaru en Japón y el Canal de Cook en Nueva Zelanda. Y esos dos sí escribí. En Nueva Zelanda me dieron para el 25 y en Japón parece que el año que entra va a haber espacio, ¿no? Pero entonces yo dije, oye, pues ¿qué voy a hacer, cabrón? O sea, necesito mantenerme activo. Y platicando con el esposo de Patty Coleman, él me decía, oye, pues debías de hacer el doble, que está bien, porque lo acaba de hacer un mexicano, ¿no? Y me empezó a picar la cresta, ¿no? De que no lo haces en tal hora y no sé qué. Entonces, o sea, como que de a poquito sembró la semilla y dije, puta, pues si no puedo hacer estos nados, pues no está mal, ¿no? O sea, aunque sí se sale totalmente de la perspectiva en distancia y en tiempo. Y así fue como escribí, me aceptaron, y pues ya fue Oye, historia, ¿no? ¿y cómo te preparas, Jaime? O sea, ¿tienes una preparación distinta o tú ya nada más, o sea, ya básicamente sigues haciendo lo tuyo y solamente vas y te presentas cuando te toca No, nadar? fíjate que desde hace 3 años, digo, me estaba yendo bien, pero como que yo no me sentía totalmente satisfecho porque yo me hacía mis entrenamientos, digo, después de tantos años, como dices, pues haces mezcla de lo que entrenaste con uno y con otro, ¿no? Pero yo tengo muy presente cuando el Doc Counselman, el entrenador de Mark Spitz, hizo el Canal de la Mancha cuando tenía 64 años, él contrata un entrenador y toda la gente, el medio acuático, le dice, oye, pues usted es James Councilman, o sea, es un revolucionario de la natación, entrenó a Mark Spitz y a no sé cuántos campeones mundiales y olímpicos, ¿cómo es que contrata a un entrenador? Y él dio una frase, la verdad, muy contundente, que dice, aquel que tiene de entrenador a sí mismo tiene un tonto de entrenador. Entonces, yo en el 2020 me acerco con Mauricio Campos, que es el entrenador del TEC. Yo ya había hecho varios entrenamientos ahí con él y con la gente del TEC. Él llevó a Imelda Martínez, la primera nadadora mexicana que fue a una Es Olimpiada. como mi papá aquí entre nosotros. Mira, no me digas. No, Es no, como mi papá en el TEC. sí, no me digas. Pues para no hacerles mucho cuento, pues hablo con Mauricio y él es el que me pone los entrenamientos. Y sí fue un reto para en particular, porque pues estábamos esperando que fuera en agosto, como habían sido en los años anteriores, y bolas que nos lo ponen en julio, cabrón. Entonces, pues el microciclo de 16 semanas hubo que acortarlo, hubo que aumentar. O sea, yo tenía años de no nadar 70 kilómetros a la semana y nadé 4 o 5 semanas, o sea, una locura. Pero me ayudó mucho, me ayudó mucho. O sea, a final del día, yo creo que todos esos entrenamientos que he hecho desde el 2020 con él, pues ahora sí que he cumplido pues, mis objetivos, ¿no? De o romper marca mexicana o hacer el mejor tiempo del año del cruce, etcétera, etcétera. ¿Y qué cambio identificas que es más significativo en el cambio de preparación que tuviste? ¿El volumen, Mira, la yo, intensidad? Mira, yo creo que, o sea, el volumen no, a lo mejor no es tanto, pero es mucho los cambios de ritmo. Cambios de ritmo, trabajar R1, R2, R3, constantemente, constantes cambios, eso para mí es nuevo. El nadar con paracaídas, que no saben cómo me acordé pasando por el Harlem en esos puentes de los mendigos. Sí, Corriente. les mentaba la madre en la alberca, ¿no? Pero la verdad es que, híjole, cómo los agradecía ahí en el Hudson, ¿no? Entonces, yo diría que eso, o sea, potencia en cuanto a nadar con paracaídas y esos cambios constantes de R1, R2, R3 en el mismo entrenamiento. Oye, Jaime, hay que explicar a la gente que la temperatura del agua, uno es así a pelón, o sea, no hay nada más que un espido, Es una correcto. gorra
y unos gogles, porque esas son las reglas de aguas abiertas. No te Es puedes correcto. poner neopreno, no te puedes Vaselinita, poner ¿no? ¿Y qué te vaselina pones? o bloqueador o algo así, ¿no? Sí, sí, Entonces, Jaime, en este sentido, pues no hay otra. En muchas cosas hay un casco, hay una bicicleta, hay un montonal de cosas. Aquí son tus hombros y tu espalda y tus manos y una tanga, ¿no? sí, ¿No tienes un sentimiento de desprotección en ese momento, de esa vulnerabilidad de saber que no tengo nada más que a mí y si no remo para adelante no avanzo? O sea, ¿qué se siente esa parte, cabrón? O sea, saber que no traes nada y sí. estás entrando un agua que, a ver, nomás para que la gente haga una referencia, el agua en el club sin caldera está cuando muy fría, 23, 22, pero aquí el señor se mete de Uy, 17 no, güey, la gente no se mete, no, sí, pero pon la referencia. No, a ver, el agua en el club, así, en los sin caldera, clubes, güey, sin ahorita, caldera. no, por eso, pero es que no sé, pero alguien En que no tiene experiencia no te va a invierno, en decir. invierno. No, no. La referencia yo creo para que alguien que está escuchando, que sepa de qué estamos hablando, es la alberca que vas a tu club, casi siempre, dependiendo, a menos que sea una alberca de gente competitiva, pero normalmente no es, güey. O sea, ya es, yo creo que antes se las ponían más a temperatura, ahora las 30, ponen güey. más calientitas, cabrón, para que la gente no se queje. Y están a 30, a 29 a 30. Y eso es cocinarte si estás entrenando Larga distancia. 10 kilómetros, güey. Pero la temperatura ideal para una alberca en donde entrenas, ¿qué es? ¿27? 27, 26, 27. La FINA la tiene para campeonato del mundo en 27, güey. Pero alguien que se mete, si no eres nadador, si no te vas a meter a entrenar, te metes a una alberca en 27 y dices, ay, güey, esto está muy frío. Entonces ahora sigue, digo, nada más como referencias, ¿no? Síguele para abajo y ahora sí sigue con tu Sí, ejemplo. los cruces están de 17 a 21 grados, ¿no? Es correcto, sí, o sea, digamos, comúnmente, o sea, por ejemplo, Catalina, pues que arranqué en 20 grados y a la mitad ya estaba en 15, ¿no? En el Güey, Canal no de la mames. Mancha, cuando yo una vez estaba a 15 13. grados sin wetsuit. A ver, Sí, nosotros cuando nadamos en Nueva Zelanda, cabrón, que salíamos todos Con mareados, gorro, todos cabrón. doble gorra, todos puteados, estábamos a 15 con wetsuit, güey. pues, Aquí ese wetsuit. señor se avienta Sí. encuerado, güey, en la Y pura eran tanga. 1500 metros. Y eran Oye, 1500, güey. Pero a ver, pero esa parte, Jaime, ¿cómo le haces, cabrón? Porque ya de por sí es un tema de tu cuerpo diciéndote, salte a la chingada. O sea, Sí. esto se está poniendo bien rudo. ¿Cómo en esa vulnerabilidad? ¿Qué es la mente, la respiración? Porque ahora está de moda todo, ¿no? Los Sí, hielos y sí, la sí. madre, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. pero a ver, métanse a nadar 10 kilómetros a 21 grados, a ver si es cierto, ¿no? A ver, yo me acuerdo de algunas historias, ahorita hablando de eso, y tú me dirás si me acuerdo bien, porque seguramente ya pasaron muchos años, pero me Sí. acuerdo en mi casa, mis hermanos decían, no, Rayado, ¿por qué te dicen, ¿por qué te decían Rayado? Rayada, fíjate que es muy curioso porque, digo, cuando entrenaba en Casablanca ya con tus hermanos, en pretemporada nos ponían a jugar fútbol. Entonces Ajá. yo venía de Monterrey, yo estaba estudiando. Entonces, digo, todos los nadadores tenemos los pies Sí. chuecos, pero habíamos a lo mejor algunos que éramos menos malitos, ¿no? Entonces se decían, ah, pues este cabrón es Rayado del Monterrey, ¿no? Ya, Y ok, este, bueno, y el y por eso Rayado. mismo, el Bueno, el Rayado, Rayado, en mi casa siempre hablaban del Rayado, el entonces, Rayado, exactamente. Sí. y decían, no, ahora se está entrenando, no sé qué estabas, y me acuerdo que platicaban de las cosas que hacías para entrenar para el agua fría, y no sé si ibas al nevado y te metías allá al agua fría, no sé, me acuerdo de algunas cosas que no sé si estoy mezclando historias, pero cuéntanos, aquí es doble ya la pregunta, porque es, ¿cómo te preparas para el agua fría? Ujú. Si es que hay algo que haces o hacías, Sí, no sé, y luego con lo que dice Milo también, ¿no? Ya estás allá adentro, porque una cosa es prepararte y ya, sí, baños de agua fría, no sé qué. Y otra cosa es estar ahí 10 horas. sí. ¿No? ¿cómo controlas esa parte? Sí, pues mira, de las cosas que hacía y sigo haciendo, por ejemplo, me meto mucho en tinas de hielo, pero no en modo de recuperación, porque está muy de moda que te metes 3 minutos al frío en hielo y luego 2 minutos en agua caliente y eso lo haces 2 veces y sí te ayuda mucho para recuperarte, ¿no? O sea, yo me metía horas en tinas con hielo, ¿no? Iba y sigo yendo a lugares de agua fría, pues para adaptarte, porque yo creo que el nombre del juego es la adaptación, ¿no? O sea, entre mejor adaptado estés tú, eh, eh, más apto vas a estar para poder pues nadar en esas temperaturas. Digo, yo la verdad digo, debo aceptar, a mí no me gusta el agua fría, soy friolento, pero pues hay que hacer, o sea, si tengo que hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pues es un tema de adaptarte, de entrenar.
El año pasado, por ejemplo, fui a San Diego a entrenar para Catalina, y es eso, ¿no? O sea, es mucho tema de adaptarte, ¿no? Y ya adentro no has dicho, ya, la chingada, sáquenme de aquí. Pues tratas de evitar esos pensamientos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, y si de repente te llegan y dices, no, cabrón, pues estás aquí por una... Y entonces empiezas a repasar todo lo que entrenaste, el por qué estás ahí, cuánto llevas, porque luego también, digo, si te vienen esos pensamientos ya 3/4 del nado para adelante y dices, cabrón, pues no va a salir ahorita, güey, ya voy a llegar, ¿no? Entonces, es mucha retroalimentación positiva tratando de mantener la mente alejada a malos pensamientos, ¿no? Jaime, algo que nada cuenta es estar tantas horas, por ejemplo, en el mar. ¿Qué pasa con tu boca, cabrón? Platícanos qué pasa Híjole. con la lengua, qué pasa con... Porque, a ver, ojo, sí, hay cansancio de hombros normales, pero la boca al absorber tanta sal, la lengua, ¿qué pasa con eso? Platícanos un poquito de esa parte, porque creo que es algo que nadie ve, pero es un tema sumamente importante, sobre todo para estos cruces. Sí, bueno, después de tantas horas, o sea, la lengua se te quema, cara. O sea, y fíjate, hay grados de salinidad dependiendo del mar donde nades, ¿no? O sea, sí, eso sí me he dado cuenta que hay mares donde, pues, una exposición igual a otro, el grado de afectación a la lengua y a la boca es diferente, ¿no? Aquí en el Hudson, digo, pues sales en agua dulce, luego en agua salada, hay mucha contaminación, sobre todo en el Agua río Grande, cochina. mucha cochina, o sea, digo, ahí más que los animales hay que ir esquivando las bolsas de plástico, tristemente, ¿no? Tristemente, ¿no? Y luego entras y el tono del agua y el olor, eso también es muy común, ¿no? Pero sí es un tema, ¿no? O sea, al final sales. Aquí lo que sí me di cuenta es, digo, porque nunca había estado 19 horas seguidas en el agua, las manos, hazte cuenta que, o sea, como pasa, ¿no? Todo, o sea, los pies totalmente arrugados, ¿no? O sea, pero De peor que hecho, la nunca, ¿no? foto que subiste con la parca encima, la cara, güey, o sea, la cara se te ve como caída completa, güey, ¿no? O Sí, sea, por lo sí. mismo del agua. Sí, o sea, es el agua y las horas y todo, sí, también ahí en la embarcación me dijeron que parecías cadáver, cara, o sea, muerto, ¿no? Y sí, digo, la verdad es que, digo, fue un esfuerzo muy grande, y fue un alivio haber terminado, ¿no? O sea, ¿Lo volverías a hacer? no lo sé, fíjate, no lo sé, me gustaría a lo mejor otro tipo de retos, ¿no? O sea, otro tipo de retos, pero ya lo mismo no sé. No hay ¿Has uno que tú repetido? digas, ¿Cuáles has ajá, repetido? justo iba a preguntar eso, la Sí, mira, los que he repetición. repetido fue Catalina porque que es parte de la Triple Corona. O sea, yo tenía como meta el hacer la Triple Corona en menos de 10 horas. No ha habido mexicano. Entonces yo lo hice en el 2017, pero me tocó condiciones muy adversas. O sea, había habido un huracán. Ya te cuenta que nadamos a contracorriente las 34 kilómetros. Entonces hice 2 horas arriba o más de lo que tenía yo pensado hacer y me desgastó muchísimo el nado, ¿no? Entonces dije, lo voy a volver a hacer y tuve la oportunidad en el 2022 no, el 2021 de hacerlo. Sí, bajé las 10 horas. Digo, a la fecha soy el único mexicano todavía que tiene menos 10 horas, pero es el único realmente así internacional que he repetido. Desde que nadé la primera vez Manhattan, el sencillo, siempre me quedaron ganas de regresar a Manhattan, pero bueno, ahora regresé a hacer el doble, ¿no? Diferente. ¿Qué te mantiene haciendo estos? Por ejemplo, ahorita tienes este reto. Dices, bueno, ¿sabes Sí. qué? Tengo estos dos que ya tengo pues, potencialmente fechas. Entonces, bueno, ok, pues ya, ¿no? Ahí están. Entonces, ¿qué? Es el logro, ¿no? ¿Es la Sí, competitividad, Jaime? O sea, ¿es un tema competitivo o es un tema de lograr? ¿Es un tema no sé, güey, pues yo qué es creo que lo son que te varios mantiene ahí? yo creo que son varios factores. O sea, uno, lo que platicaba yo hace rato de demostrarme de que puedo, independientemente de la edad. La otra parte, pues sí es de competitividad, decir, oye, pues quiero, o sea, ya tengo 6 récords mexicanos o tantos récords absolutos y eso, pues tratar de intentar hacerlo. Fíjate que me han invitado mucho a ser embajador de nados, de aguas abiertas, entonces, pues también lo veo como pues, un granito de arena a seguir creciendo el deporte, ¿no? De las aguas abiertas. Y junto con Pegado también
me han invitado, por ejemplo, a ser embajador de Nados con Causa, ¿no? Entonces, la verdad, eso también me motiva y me apasiona mucho de, pues, ayudar a una causa noble haciendo lo que uno le gusta, ¿no? Entonces, como que son todas ese combo de acciones las que me siguen manteniendo vivo y la otra, pues, que me sigue manteniendo sano, a pesar de la edad, despierto, que bueno, pues eso Oye, también pero son... platícanos cuántos años tienes, Jaime, porque la gente no sabe. Acabo de cumplir 60 años, casi, 60 años. Y un Pues, montonal de pero llevas récords. toda la vida nadando, ¿no? Pues, digo, pues más como 40 años dando aguas abiertas. Sí. A ver, ¿por qué empezaste Aguas Abiertas, Jaime? ¿Por qué empecé aguas abiertas? Fíjate que empecé el guadalupano, el maratón guadalupano fue el culpable, cara. Pañales y montonal de Sí, cosas que había en sí, esa sí, sí. bahía que está puerquísima. Sí. Y nadando aquí en el TEC, digo, teníamos un Emilio Gómez, un entrenador Sí. acapulqueño que todos los años nos llevaba. Y la verdad es que desde la primera vez que lo hice me encantó, cara. O sea, y me fue muy bien. O sea, por ejemplo, en alberca, pues no me iba, digo, saqué tercer lugar en mi primer, y atrás de los mejores fondistas de México. Entonces, como que dije, oye, pues algo pasó, me gustó el ir nadando en el mar y me adapté muy bien como para llegar en ese lugar, porque en alberca pues, no lo hubiera hecho, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes aprendizajes porque a través de la historia me tocó de nadar con nadadores bien rápidos en alberca, donde yo llegué primero en las aguas abiertas. Y Les la hacía única falta la explicación... pared, la pared. Exacto, sí, 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 o sea, como que los carriles y la pared no son cosa mía, ¿no? Pero, o sea, la única explicación que yo le doy es que yo me adapté mejor que ellos el día de la competencia, ¿no? Porque, o sea, yo creo que ni el jet ski les hubiera ganado en una alberca, ¿me entiendes? O sea, gente muy rápida, ¿no? ¿Crees ¿Cuál tú es que la diferencia, Jaime, por ejemplo, entre un cruce Sí, solitario ajá, y, por ejemplo, un 10 kilómetros ¿no? competitivo de Juegos Olímpicos o bueno, así, porque ves los parciales de estos cuates, es una locura, o sea, una parece locura. que, como me acordé de esto ahorita por lo que uno decías, diez ¿no? O uno sea, quince Sí, ¿no? si lo estuviera nadando al lado de la alberca, ellos van volando, ¿no? Yo creo que sí. van abajo de 1:10, Milo, o sea, Uno van diez abajo pegaditos de uno diez uno al quince minuto, no, güey. Ahorita hay que checarlo en lo que platicamos aquí, pero yo creo que van Sí. pegaditos, arribita del minuto, o sea, más pegado al minuto que al 1:10, no sé, hay que checar, pero bueno, en fin, no importa. ¿Qué diferencia hay entre? Pues al final estás No, en aguas bueno, abiertas, pero es otra cosa, ¿no? obviamente una competencia que dicho de paso a mí me gusta más. O sea, esta de Manhattan iba a ser competencia, íbamos a ser 5, Ah, pero se ya. fueron bajando así como la canción de los perritos y la semana pasada quedábamos 3 y el día de la junta previa me dijeron, pues vas a ser tú el único, ¿no? A mí me gusta más porque la presión es diferente, o sea, es una adrenalina diferente, o sea, si no vas en la punta es pensar en alcanzar al que va adelante o los que van adelante tuyo, eh, siempre llevas gente atrás tratando de alcanzarte, entonces es una presión muy especial que a mí en particular me gusta más, ¿no? O sea, si tú me das así a escoger, oye, vas a cruzar el Canal de la Mancha, ¿cómo prefieres? ¿Una competencia o tú solito? La competencia a 100%, ¿no? 100%, ¿no? Por esa adrenalina y presión especial que a mí me gusta mucho, ¿no? A mí me Jaime, cautiva. ¿cuál es la mayor lección que te han dejado las aguas abiertas? Híjole, yo creo que han sido varias, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, que hablábamos de la adaptación, yo te diría, en la vida no gana o no logra sus objetivos el más fuerte, el más rápido, sino el que mejor se adapta a las condiciones, ¿no? Y eso en la vida aplica, ¿no? Lo acabamos de ver con la pandemia, ¿no? O sea, tantos cambios que tuvimos que hacer por un evento externo, que tuvimos que adaptarnos y rehacer muchas de las cosas de nuestra vida. Las aguas abiertas yo te diría que es así, caray. O sea, cada nado es diferente. Tú puedes nadar, ahorita que hablábamos de cuál es el repetido, puedes nadar el guadalupano 50 veces y cada vez lo vas a encontrar diferente, ¿no? Cada vez lo vas a encontrar y vas a hacer diferente tiempo y va a ser diferente el entorno y todo, ¿no? Entonces, es esa capacidad de adaptación, te diría yo, de mis principales aprendizajes, ¿no? Oye, y bueno, ¿cuál ha sido el más duro que has hecho? O sea, ¿qué es el que te acuerdas que dices, "Nah, si le tienes que dar una medalla a uno, ¿cuál es? Pues mira, no sé si medalla, pero hay dos en particular que sí me acuerdo mucho
por el grado de dificultad que tuvieron. El que les platicaba yo del 2017, Catalina, que nos tocó corriente en contra todo el tiempo, caray. O sea, ese estuvo, o sea, yo me acuerdo al final, puta, yo nada más veía las olas y no avanzaba, caray, no avanzaba y me faltaba 1 kilómetro y yo decía, ¿en cuánto tiempo voy a llegar? Y yo ya iba muerto, ya iba más de 11 horas nadando. Ese fue muy desgastante física y mentalmente. Y el otro, en una carrera que se llama Aquarium, que es de San José del Cabo a Cabo San Lucas, son 32 kilómetros, me tocó pasar por 3 bancos de aguamala, cara. Y cada paso eran quemaduras y yo ya iba pues con escalofríos de tanto veneno y todo. Y yo le preguntaba al kayakista y me decía, no, traes una colgando. Y, o sea, la verdad fue bien difícil, cara, fue bien difícil. Ese fue un nado de 8 horas, pero yo me acuerdo que todavía 10 días después tenía que tomar analgésico, ¿no? Y sí fue muy doloroso el haberlo nadado, cara, el haberlo nadado. ¿Y cómo te mantienes en esas? O sea, ¿cómo sigue? O sea, ¿cómo se siente eso? Porque yo me acuerdo de, a ver, ¿te acuerdas no me acuerdo cómo se llama esta chava que hizo el cruce a Florida, ¿no? De Cuba a Florida, creo que era, ¿verdad? Diane Naed, sí. Ajá, que lo intentó Sí. un montón de veces y luego la cuestionaron mucho que si sí había sido y no, y bueno. Y también me acuerdo de lo que hablaban ahorita de la hinchazón, porque me acuerdo que llegó así, parecía globo cuando sale del agua. Pero ella decía que fue así una locura de las aguamalas en el camino, que ya no sentía su cuerpo o algo así. Y digo yo, bueno, a mí de repente acá estás en el agua y te da una y ya vas para afuera, ¿no? Y dices, güey, te voy a seguir nadando 5 horas así alrededor de estas cosas. O sea, ¿cuál es el proceso que no vemos los mortales de eso? Pues mira, los ataques empezaron, o sea, yo ya lo había hecho una vez, tenía muchas ganas y quería romper el récord absoluto, ¿no? Del recorrido, ¿no? Y sabía que lo podía hacer. Llevábamos ya 6 horas, no faltaba mucho, a lo mejor 2 horas y piquito para terminar, cuando empezaron esos ataques. Entonces, lo primero fue, oye, pues ya estoy más para allá que para acá, caray. Ya estoy a nada de cumplir el objetivo y pues no voy a dejar que las aguamalas se salgan con la suya, ¿no? O sea, sí fue un proceso muy complicado, pero yo creo que el deseo muy grande de llegar a la meta y con el tiempo que quería, pues de alguna manera mitigó un poco el dolor y la inconveniencia de pasar por esas cosas. Pero te están dando, te está llegando, y tú, güey, ni modo, déjame Sí, decir, ¿o qué? no, y otra más, sí, tú dices, oye, pues voy a tratar de nadar más rápido para ya salir de estos bancos, ¿no? Y sí, eventualmente, digo, los pasamos y ya no hubo aguamalas, ¿no? Pero sí fue un proceso. ¿Has tenido una preparación deliberadamente en cuanto a coaching mental para el tema deportivo? Fíjate que cuando empecé sí, ahorita ya no. Ahorita ya no. O sea, ahorita ya es pues, mucho de lo aprendido y seguir trabajando. Y la mente pues se trabaja en los entrenamientos. O sea, yo me acuerdo previo a Manhattan, en la alberca ahí del San Agustín, pues yo me imaginaba cosas, ¿no? Y trato de imaginarme cosas muy extremas que sé que a lo mejor en la realidad no van a ocurrir, ¿no? Pero me voy imaginando y jugando juegos mentales de, bueno, ¿qué pasaría si me quedo no sé cuántas horas en la corriente? ¿Y qué pasaría si...? Y todos son cosas muy extremas que difícilmente van a ocurrir en la realidad, pero que si mentalmente, según yo, las traigo preparadas, si sale menos que eso, pues voy a poder salir avante, ¿no? Jaime, ¿qué canción traes en repeat en la cabeza? Porque los nadadores tenemos una a la que vamos cuando estamos entrenando y cuando estamos nadando. Yo tengo mucho interés, por ejemplo, la mía es 500 Miles de The Pretenders. ¿Cuál es la tuya? Fíjate que yo no tengo ninguna en particular. Yo hazte cuenta que hago una playlist que me ayuda mi hija en cada nado. En este nado no hice ninguna playlist. Pero, y entonces te digo, agarro a lo mejor una canción del playlist que también, o sea, si ustedes ven mi playlist, yo creo que nada más falta cumbia y mariachi para tener toda la gama musical, caray. O sea, pero ahorita, por ejemplo, Soda Stereo, que es un grupo que me gusta mucho, lo traía música ligera y parecía... Pero lo traes, o sea, pero más para entender, lo traes puesto o lo traes en tu cabeza nada más. No, lo traigo en la cabeza, Sí, nunca puesto, ¿no? Ni en No, por eso digo, eso es lo que
estoy entendiendo yo, pero nomás para que sea Es claro, que ¿no? me lo No estoy es como que imaginando. traes... Nada más vibra. Nada más. ¿Sí o no? Así es, ¿va? Sí, tal cual, sí. Y la Sí. ¿Cuál repites, y es? la repites, y la La repites. repites y la repites y digo, me gusta mucho también los Rolling Stones y me gusta Queen y me gusta Bruce Springsteen, entonces también esta de Born to Run también es de las muy típicas, ¿no? Que no pueden faltar en el nado, ¿no? Pero te digo, ahorita sí me llamó la atención que fueron menos canciones y como que muy clavado a Soda Stereo, ¿no? O sea, como que no hubo. Todo estéreo, gracias, le ayudaste al señor a cruzar Sí, sí, y romper el récord mexicano. Yo te tengo una pregunta ya para empezar a cerrar este tema, Jaime. Has hablado en un montonal de foros, das ahora, eres embajador de DHL, ¿no? Muchas de las marcas te buscan para que vayas y motives a su gente y demás. ¿Qué mensaje quiere dejar Jaime Lomelí para después? ¿Cuál es ese mensaje que le quieres transmitir a la gente, Jaime? pues yo creo que ahora sí, como decía Walt Disney, que los sueños se pueden hacer realidad, ¿no? O sea, digo yo muchas de las cosas que les digo es, mira, yo no soy ningún portento físico ni técnico, eh, pero bueno, he alcanzado metas importantes en mi carrera, ¿no? Que bueno, para mí eso han sido importantes, ¿no? Entonces yo creo que con pasión, con dedicación, con no perder el foco y con trabajo se pueden lograr, ¿no? Eh, Básicamente, ¿no? Y yo creo que es bueno que nuestros sueños nos asusten, ¿no? O sea, que digamos, cabrón, o sea, ¿cómo que puedo hacer esto? Sí, lo podemos hacer, ¿no? O sea, digo, con pasión, con dedicación, con perseverancia y foco, todo se puede Compadre, lograr. si te cuento la cantidad de Hoy, veces que me he puesto chinito con esta plática, güey, ay, van a es que ser eso que pocas. esa frase que dices ahorita, que tus sueños te asusten, está, aparte que me gusta mucho, pero también me llama la atención, te quiero preguntar un poco más sobre eso, porque, a ver, yo siento que hoy estamos llenos de estas frases por todos lados, ¿no? Entonces ya me imagino así, que tus sueños te asusten en un billboard, ¿no? Y yo creo que motivan mucho a la gente, pero para mí se vuelven muy vacías Mm. en este como, ¿cómo Entorno. te lo explico? Sí, en este entorno que un poquito banal me parece, en donde nada más vemos la frase y sí, pero nunca hay una ejecución detrás de esa frase, ¿sí? Y eso es a lo que quería llegar. Es como que esa frase es impactante, pero claramente tú la has vivido, o sea, la has hecho tuya. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué tienes tú que la has vivido y que comparado con pues desafortunadamente mucha gente que se la va a tatuar acá, pero que nunca la va a ejercer en las acciones de su día a día? Pues, y yo te diría que es el deseo enorme y la pasión, digo, por ejemplo, en esto de que los sueños te asusten, o sea, digo, yo no voy a negar que los últimos 2 meses me despertaba aterrado de, puta, voy a nadar 94 kilómetros, o sea, estaré bien, o sea, será lo correcto. Y yo creo que ese tipo de mensajes es el que queremos tener, ¿no? Decir, oye, sí me está asustando el sueño, pero volvemos a lo mismo, o sea, yo creo que con mucha pasión, con dedicación, eh, digo, con la experiencia, mucha o poca que traigamos, pues se pueden O canalizar sea, todo eso. la respuesta a ese miedo en la noche es en la mañana ir a tirarte, esa semana ir a tirarte esos Romperte la 70 madre, güey. kilómetros Ajá. ¿no? Exactamente, y mentalmente poner ahora sí que el escenario todavía más crítico, ¿no? Lluvia, tormenta, corriente en contra, así de la fregada, y poder salir avante, ¿no? En Ahí lo ese que dice. miedo, me lo más, perdón, ¿no? Porque si no se me va a pasar en ese miedo que, 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 que de repente te despiertas pensando en eso, ¿qué es lo que te da miedo? No acabar, una situación dentro del entorno, que ya dijiste que lo vas a hacer y si no lo haces, no, pues eres Jaime Lomelín, ¿cómo no lo va a hacer? ¿Cuál es ese que te pesa a ti? Sí, mira, yo creo que el fracaso más grande de un nadador de aguas abiertas es no llegar al otro lado, ¿no? A la meta, ¿no? Y en mi carrera me ha tocado vivir 2 veces que por hipotermia no llegué, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido lo peor, ¿no? Entonces, sí, o sea, el miedo de no llegar, de no cumplirlo, digo, más allá del tiempo y de cómo lo hiciste, el miedo al fracaso, ¿no? O sea, el miedo al fracaso. El encontrarte con situaciones, pues dices tú, bueno, probablemente
me toque alguna nueva, porque antes de las Aguas Malas, allá en Los Cabos, yo pensé que ya lo había vivido todo y me tocó eso. Entonces, como que estoy abierto a nuevas cosas, pero como que lo ves siendo gajes del oficio, o sea, no le pones mucha atención. Es más que nada el miedo a no llegar, pues porque la mente te traicionó, porque físicamente te pasó algo y no lograste el objetivo. Ese es el miedo mayor, ¿no? ¿Le ibas a decir algo? No, yo aquí nomás me llevo un montonal de lecciones. Yo creo que hace mucho no tenía una plática que me moviera tanto. Jaime, de mi parte agradecerte, ¿no? Este tiempo que has estado con nosotros, toda esta parte y este aprendizaje, me llevo la parte de la adaptabilidad. Si no te adaptas, estás pelas, y si tienes miedo y no te pones a trabajar sobre ello, está difícil. Y ahorita mencionaste algo bien importante. Planear para lo peor es uno de los principios estoicos principales, que es premeditatio malorum, que es voy a planear para lo peor para que cuando me pase tenga un plan de acción para trabajar. Y eso me quito el sombrero porque es una de las cosas más difíciles para que no se malinterprete con pesimismo, ¿no? Entonces, en esa parte, yo nomás quiero cerrar diciéndote hats off, o sea, me quito el sombrero, siempre te lo voy a decir, y agradecerte el tiempo por demostrarnos que siempre se puede si se trabaja. ¿Tú, Román? No, pues de lujo. Feliz de que haber platicado contigo, Jaime. Ojalá que podamos seguir platicando otras veces porque yo creo que debe haber un millón de historias que podemos sacar de tu experiencia. Pero eso, lo que, creo que hay puntos muy importantes que por lo menos como nos llevamos la esencia de cómo lo vives, cómo lo piensas, cómo lo ejecutas, que es eso me encanta a mí poder sentir una frase que yo le tengo, o sea, le tengo así tirria a esas cosas porque las veo muy vacías, pero ahorita que acabas con esa frase que la veo totalmente llena de acción, ¿no? Y creo que al final, para mí, por supuesto, pero para la gente en general, que pueda ver esto y que pues ojalá alguien se lleve una inspiración de tu historia, ¿no? Y de todo lo que has logrado y todo lo que nos has platicado aquí y bueno, de todo lo que pueden encontrar de ti por ahí en todos lados. No, pues yo nuevamente agradecerles a ustedes, digo, hay gran admiración, mucho respeto hacia ustedes y gracias por darme este espacio y con mucho gusto, si en el futuro hay otra oportunidad, pues encantado de la vida, ¿no? Les mando un fuerte abrazo y saludos pues a toda la audiencia, que sabemos que es mucha. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Muy bien. Gracias, Bye, nos vemos, señores. A la siguiente. Chao. Gracias. Bye.